Cuba, al igual que otros países latinoamericanos, declaró la guerra a las denominadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, a comienzos de diciembre de 1941. Y esto sucede después del sorpresivo ataque japonés a la base norteamericana en Hawái el día 7 de diciembre de ese mes y la entrada de los Estados Unidos en la contienda. Poco tiempo después, y a lo largo de los años que duró el conflicto, las aguas adyacentes al archipiélago cubano, al igual que toda región del Caribe, se convirtieron en escenario de acciones navales y los marinos cubanos, tanto de guerra como mercantes, tuvieron una participación significativa en esta contienda de la Segunda Guerra Mundial. Transcurridos los 2 primeros meses posteriores a la entrada de los Estados Unidos y la mayor parte de los países de la región en la guerra, el Caribe estaba en paz. La contienda bélica parecía algo lejano. Sin embargo, en enero de 1942, la refinería de Aruba, la mayor del mundo en esa época, trabajó a plena capacidad y produjo alrededor de 7 millones de barriles de gas oil, gasolina de aviación, gasolina normal y lubricantes. Esta producción era vital, sobre todo para los países que estaban en guerra. La Segunda Guerra Mundial llegó al Caribe en la madrugada del 16 de febrero, cuando varios submarinos alemanes hicieron su aparición frente a Curazao, Aruba y a la entrada del lago de Maracaibo. Antes del amanecer, ya la refinería de Aruba había recibido el impacto de varios proyectiles disparados por un submarino. 7 buques petroleros habían sido torpedeados. En abril los hundimientos disminuyeron, pues para aquella época la flota submarina nazi no contaba con suficientes unidades como para mantener continuamente sus operaciones. En mayo, los alemanes regresaron intensificándose los ataques. 38 buques fueron hundidos ese mes y en junio los hundimientos alcanzaron la cifra más alta en la región del Caribe. 48 buques fueron al fondo del mar. En ese mes, avistados en los accesos al Canal de Panamá y durante 2 semanas consecutivamente, estuvieron hundiendo un buque diariamente. En junio, el número de buques hundidos descendió a 17, pues los submarinos regresaban a sus bases europeas una vez más para abastecerse. Fue en ese mes que los alemanes perdieron su primer submarino. Es también en ese mes que los alemanes instalaron minas en la bahía de Castries, en Santa Lucía. Ante la amenaza submarina, la Marina norteamericana respondió organizando a partir del mes de julio el sistema de convoyes, pero la escasez de buques de escolta hizo que el número de hundimientos fuera tan grande en esos meses que la principal tarea fue el rescate de los náufragos. Hubo un momento en que había en Barbados tantos marinos sobrevivientes que se agotaron los recursos del lugar para prestarles auxilio. En agosto fueron hundidos 46 buques. El sistema de convoyes fue reorganizado. En el Caribe, la gran ruta de los convoyes era ahora Trinidad, Aruba, Guantánamo. A partir de ese último puerto, los convoyes se movían con precisión y cubrían la ruta Guantánamo-Nueva York. En septiembre, el número de hundimientos descendió a 25 y en octubre a 15, pero en noviembre volvió a aumentar a 25. Otros 2 submarinos fueron hundidos. La mayoría de los submarinos fueron llamados de regreso a Europa debido al desembarco aliado en el norte de África. En diciembre no se produjo ningún hundimiento en el Caribe. Según la historia cuenta, el periodo de febrero a diciembre de 1942 fue el más intenso de la Batalla del Caribe. En poco más de 9 meses, los submarinos alemanes hundieron 263 buques mercantes con un total de 1.362.278 toneladas de registro bruto. Esta cifra es superior
a la suma de los hundimientos ocurridos en el mismo periodo de las rutas del Atlántico Norte, la costa este de los Estados Unidos y zonas costeras de Canadá. Por su parte, los alemanes solo perdieron 4 submarinos. En este periodo, en aguas cercanas a Cuba, fueron hundidos el buque mercante hondureño Nicolás Cuneo, el pesquero cubano Lalita y los buques mercantes cubanos Manzanillo y Santiago de Cuba. Estos 2 últimos hundimientos tuvieron lugar el mismo día, el 12 de agosto de 1942, y en ellos perdieron la vida 31 marinos cubanos. Cuando Cuba entra en la guerra, su marina de guerra contaba con muy pocas unidades de superficie, todas anticuadas e ineficaces para la guerra moderna. A finales de diciembre de 1941 y comienzos de 1942, entre el gobierno de los Estados Unidos y los de varios países latinoamericanos y del Caribe, incluyendo Cuba, firmaron convenios para fortalecer el potencial bélico de estos últimos, los cuales seguirían aportando las materias primas necesarias a la maquinaria militar de los Estados Unidos. Debido a la estratégica posición de Cuba, históricamente es reconocida como la llave del Golfo de México y centro de las rutas marinas que cruzan el Mar Caribe, y por consiguiente fue de gran interés para los Estados Unidos que la Marina de Guerra cubana estuviera en capacidad de participar en la Batalla del Caribe, cumpliendo misiones de escolta, de convoyes, de buques, de transporte y patrullaje de las aguas adyacentes al archipiélago cubano. Para entonces el crucero Cuba, que era el mayor buque de guerra cubano, y el buque escuela Patria, fueron enviados a los astilleros navales de Texas, donde fueron totalmente transformados y modernizados para que se les pudiera emplear con eficiencia. Estos trabajos duraron casi un año. También los cañoneros Baire, Yara, Juan Bruno Sayas, Pinal del Río, 4 de septiembre, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Oriente y Donativo, así como buques auxiliares, fueron modernizados en astilleros cubanos y norteamericanos. Como parte de los convenios anteriormente citados, los Estados Unidos establecieron durante la guerra una base aérea en San Antonio de los Baños, unos 20 kilómetros al sur de La Habana, y otra en San Julián, cerca del extremo occidental de Cuba. Se construyó un campo de aterrizaje en Camagüey, un apostadero para dirigibles en Caibarien y otro en la isla de Pinos. El objetivo principal de estas instalaciones era la lucha antisubmarina. Otra de las medidas tomadas fue la de artillar a los buques mercantes con las naciones aliadas, entre ellas Cuba. En algunos casos, las piezas de artillería instaladas en los mercantes eran operadas por personal norteamericano, mediante la Ley de Préstamos y Arriendos promulgada por la Administración norteamericana. Se transfirieron a la Marina de Guerra cubana, en calidad de arriendo, 12 cazasubmarinos, con los que se construyó una flotilla estructurada en 4 escuadrillas de 3 unidades cada una. La tripulación de estos buques fueron preparadas en cursos rápidos de 3 meses de duración en varias bases y centros de entrenamiento de los Estados Unidos. La flotilla de cazasubmarinos comenzó a operar en abril de 1943. Se le asignó la misión de escoltar a los buques mercantes que se movían entre los puertos cubanos, y una de las escuadrillas daba escolta diariamente al ferry Sea Train, que viajaba o realizaba viajes entre La Habana y los puertos de la Florida. Su eficiencia se hizo notable con rapidez. El 15 de mayo de 1943, una escuadrilla de cazasubmarinos cubanos navegaba de Isabela de Sagua hacia La Habana, escoltando a los mercantes Wanks, hondureño, y Camagüey, cubano, ambos cargados de azúcar. Las tripulaciones de estos buques, tanto mercantes como de guerra, se encontraban en máxima alerta. Antes de su salida,
se recibió la comunicación que informaba que se había avistado un submarino en superficie al norte de Matanzas. Los buques mercantes navegaban en línea de frente, separados unas 500 yardas, ocupando el Camagüey, el flanco más cercano a la costa. La escolta navegaba a una distancia de unas 750 a 1000 yardas. Al frente iba el CS-12, seguido por el CS-11, que llevaba a bordo el jefe de la escuadrilla, y finalmente el CS-13 ocupaba la retaguardia del convoy. A las 5:15 de la tarde, cuando el convoy cruzaba, navegando a una velocidad de 8 nudos frente a Cayo Mégano, apareció en el cielo un hidroavión monomotor norteamericano del tipo OS-2U, procedente del noreste. El avión realizó una picada y, volando a baja altura, describió 2 círculos mientras coleteaba y apagaba y aceleraba el motor. Con esas maniobras, de acuerdo con un código establecido, estaba señalando la presencia de un submarino. Para fijar con precisión el lugar, el avión dejó caer una bomba de humo. El jefe de la escuadrilla de cazasubmarinos ordenó entonces al comandante del CS-13, alférez de fragata Mario Rodríguez Delgado, efectuar la exploración de la zona señalada por el avión. Una vez recibida la orden, puso proa al sitio indicado y aumentó su velocidad. Transcurridos unos minutos, los medios de detección hidroacústicos del cazasubmarino tuvieron un contacto claro y preciso a unas 900 yardas. Era el submarino que maniobraba tratando de escapar. El marinero sonarista era Norberto Collado Abreu. A la distancia apropiada fueron lanzadas por la popa del buque cubano 3 bombas de profundidad, graduadas para que explotaran a 100, 150 y 250 pies, de acuerdo con la velocidad de inmersión calculada del submarino. Se detectaron nítidamente 4 explosiones. La cuarta, probablemente al estallido por simpatía de una o más cabezas de combate de los torpedos del submarino, fue tan fuerte que el cazasubmarino cubano sumergió en el mar toda su popa y entró agua por la escotilla del cuarto de máquinas. En ese momento, los hidrófonos reportaron un sonido semejante al borboteo que hace un líquido al penetrar en un recipiente sumergido en él, que es abierto de pronto. Instantes después, se escuchó un silbido cuya intensidad fue disminuyendo lentamente. Estos eran indicios de que el submarino había sido alcanzado. Para rematarlo, el cazasubmarino arrojó otras 2 bombas de profundidad, graduadas a 250 pies, en la zona atacada, y continuó la exploración. Transcurridos unos minutos, observaron una mancha oscura en la superficie del agua. Desde las profundidades ascendía un chorro de una sustancia negra y viscosa que olía a petróleo. Al llegar a La Habana y después de informar personalmente de los hechos al jefe de Marina de Guerra, el comandante del CS-13 habló por teléfono con el presidente de la República, Fulgencio Batista, quien le ordenó guardar silencio sobre lo ocurrido. Por alguna razón no esclarecida, el hundimiento del U-176 permaneció en secreto, al menos para la opinión pública cubana, hasta después del fin de la guerra. El año 1943 fue un periodo culminante de la batalla del Atlántico y del Caribe. Durante ese año, el aumento y perfeccionamiento de las fuerzas y medios de lucha antisubmarina hicieron que disminuyeran los hundimientos de buques de transporte y aumentaron las pérdidas de submarinos. En la primavera de ese año, la flota submarina alemana realizó un esfuerzo vigoroso, llegando a tener cerca de 400 unidades operando en el Atlántico. En las 3 primeras semanas de marzo, las pérdidas de buques mercantes alcanzaron las 750.000 toneladas, pero después comenzaron a disminuir rápidamente. La ofensiva submarina comenzó a perder fuerzas, mientras que las antisubmarinas
crecían en proporciones gigantescas. Solo en mayo de 1943 fueron hundidos 42 submarinos alemanes y en todo el año las pérdidas en el Atlántico alcanzaron 237. Perdieron las mejores tripulaciones y mandos. El 4 de octubre de 1943 fue hundido el mercante cubano Libertad, que desplazaba 5.000 y tantas toneladas, perdiendo la vida 25 tripulantes cubanos. En febrero de 1944, cuando el curso de la batalla del Caribe estaba definido y las fuerzas antisubmarinas eran superiores en la región, los submarinos alemanes aún lograron anotarse algunos hundimientos. Entre ellos, el día 24, los de 2 mercantes cubanos, el 24 de febrero, y la mínima, con pérdida de la vida de un tripulante cubano en cada caso. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, las unidades navales de superficie cubana prestaron servicios de escolta a buques mercantes en las aguas adyacentes al archipiélago cubano y en las rutas entre La Habana y los puertos de la Florida. El total de buques escoltados fue de 414, que sumaron más de 2 millones de toneladas, y la pérdida fueron de 0.19% del tonelaje. Los buques de la Marina de Guerra cubana navegaron en diferentes servicios, de las cuales se cumplieron misiones de escoltas a convoyes, en patrullaje, en misiones de auxilios, rescatándose hasta 221 náufragos. El crucero Cuba, el mayor de los buques cubanos, navegó durante la guerra 27.974 millas y escoltó 89 mercantes aliados que desplazaban en su conjunto 712.000 toneladas. La aviación naval cubana, por otro lado, escoltó durante la Segunda Guerra Mundial a 114 buques, con un total de 500.000 toneladas, y recorriendo 83.000 millas en servicios de convoy y patrulla, no habiendo perdido ni un solo buque escoltado por acción del enemigo. Y 79 marinos mercantes cubanos perdieron su vida en los hundimientos causados por submarinos alemanes.